En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos comprender y escuchar, Señor, las enseñanzas que nos quieras dar. Ven, Espíritu Santo, te entrego, Señor, esta conferencia, Señor, en que tú nos hablarás, Señor, la importancia de la homilía, de la predicación y la preparación de la predicación. Por la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es la homilía o la predicación y la preparación de la predicación, según la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Entonces vamos a ver aquí lo que el Papa Francisco nos habla, nos exhorta y nos anima a que nos dediquemos a esta tarea de la predicación. Entonces pasemos en materia, vamos con el primer punto, lo que es la homilía o la predicación. El Papa Francisco habla aquí que debemos nosotros considerar ahora la predicación dentro de la liturgia. No, él habla la importancia de que toda homilía debe ir enmarcada dentro de la liturgia. Miren por qué es importante esto. Porque todos nosotros somos liturgos. De alguna manera la homilía es realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un confortante encuentro con la palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento que se da en la liturgia. Entonces, mire, él nos invita a que nosotros renovemos nuestra confianza en la predicación. ¿Por qué? Porque hay que renovar esta confianza en la predicación. Porque es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. Miren, esta es una afirmación muy fuerte que hace aquí el Papa Francisco. Es Dios quien quiere llegar a los demás a través de la predicación. Dios quiere llegar a todas partes, pero una herramienta muy fuerte es a través del predicador.
y que Él despliega su poder a través de la palabra humana. Mire, dos cosas. Entonces hay aquí, Dios quiere llegar a todos los demás a través del predicador, y Él a través del predicador despliega todo su poder a través de la palabra humana. Son dos cosas muy importantes que tómelo en cuenta ahí, porque esto de dónde lo sacamos. Usted se acuerda que al comienzo pues tomamos el texto de Marcos 3:14, donde dice que Jesucristo llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esto es lo que dice, ¿no? Es Dios que agarra al predicador, habla a través del predicador, y ahí Él pues despliega todo su poder. La importancia de la predicación. Ahora, hay tres puntos que debemos tomar en cuenta en esta primera parte de la homilía o la predicación. El primer punto es el contexto litúrgico. El segundo punto es la conversación de la madre. Y el tercer punto, palabras que hacen arder los corazones. Entonces, mire, dentro de esta primera parte de la homilía hay tres puntos. El contexto litúrgico. ¿Por qué es importante el contexto litúrgico dentro de la predicación? Porque en la proclamación de la liturgia, la palabra de Dios se hace un diálogo con el pueblo, es un diálogo con su pueblo, en el cual se proclama las maravillas de la salvación y propuesta siempre de nuevo las exigencias de la alianza. Mire, en la liturgia esto es importante, la homilía debe retomar ese diálogo. Hay muchas maneras de predicar. Una manera de predicar es el diálogo. El diálogo. Dentro de las normas de homilética, pues te dan varias pautas para que tú puedas predicar. Y una de las pautas es el diálogo, en que puedes hacer la predicación de un diálogo. Y entonces aquí nos invita a que nosotros recuperemos este diálogo. El que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios. Mire, el que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios. Mire, este es un desafío para todo predicador, porque él no es nomás que uno prepara su predicación, su homilía, sino que él tiene que mirar a la comunidad qué necesita. Debe tratar de llegar a la comunidad y ver qué es lo que necesita. Por eso dice, debe buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios en cada persona. Hay un autor dominico, Timothy, él dice, la búsqueda de Dios. Y dentro de la búsqueda de Dios está el estudio, está la oración, está el silencio, está los debates que tenemos con algunos hermanos, y está la liturgia. Especialmente está la Eucaristía. La Eucaristía. Mire, la homilía, la prédica no puede ser un espectáculo entretenido. No podemos nosotros hacer de la predicación un espectáculo. Es lo que nos dice Papa Francisco aquí. Pero debe darle el fervor y el sentido a la predicación, a la celebración. Debe darle un fervor y el sentido a la celebración. Cuando la predicación se realiza dentro del contexto de la liturgia, se incorpora como parte de la ofrenda que se entrega al Padre y como mediación de la gracia que Cristo derrama en la celebración. Exige que la predicación oriente a la asamblea y también al predicador a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforma la vida. Miren, mis estimados hermanos, hay un desafío hoy profundo en general de todos los predicadores, no solamente laicos, sino también religiosos, sacerdotes,
de poder enganchar su predicación con la liturgia, con la Eucaristía muchas veces. Mire, le voy a poner ejemplos por qué es importante esto de que el predicador debe llevar a la persona que sea un poco más litúrgico, más eucarístico, podríamos decir. Hace poco vino una persona y me pidió pues pautas que puedo decirle a personas que quieren dejar su comunidad. Ustedes saben que hoy está muy fuerte las famosas células, ¿no? Y entonces hay en un grupo, en una comunidad, que muchos jóvenes se están yendo a las células. Yo quedé sorprendido, yo no sabía de esta realidad. Yo sí sabía que había estas famosas células, pero no sabía que grupo de jóvenes están yendo a esas famosas células. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto ahí? ¿Por qué se van estos jóvenes o estas personas, que no solamente son jóvenes, son personas mayores, a estos grupos de células, que no son católicos, obvio? Después de charlar con esta chica, al final concluimos en esto, de que estas personas no son eucarísticas, no son eucarísticas. Porque si fueran eucarísticas, no se irían a esas células. Mire, este es un desafío para todo predicador. ¿Cómo hacer lograr que esta persona pues se encuentre con Cristo eucarístico? Este es el desafío. Este es el desafío. Vamos a meditar este texto. Usted puede, si quiere, leerlo en su casa con más detalle, pero para que entienda cómo está muy ligado la predicación con la Eucaristía o la liturgia. Ustedes se acuerdan de este pasaje de los discípulos de Emaús. Resulta que dos personajes van yendo a este pueblecito de Emaús y se le aparece Jesucristo. Y Jesucristo le dice: ¿de qué van hablando? Y ellos le responden: ¿cómo? Tú eres el único que no sabe lo que ocurrió en Jerusalén. Todo esto de Jesús Nazaret, hombre poderoso, ¿no? En obras y palabras, reconocido por Dios, pero dice aquí que nuestro sumo sacerdote pues lo mataron, y nuestro jefe. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Entonces Jesús le dijo: mire, esto es interesante. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Qué poco entienden ustedes. No tenía que ser así, que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Oiga, mi hermano, Jesucristo, que por cierto, este texto es la primera misa, el relato de la primera misa en la iglesia. Anótelo, si por ahí le preguntan ahí a alguien: ¿dónde, cuándo fue la primera misa? Pues este relato es la primera misa. ¿Y por qué decimos que es la primera misa? Nuestros padres te dicen: porque aquí está la misa. Miren, resulta que en la misa hay pues esto, ¿no? Un rito de entrada. Aquí hay un rito de entrada. Jesucristo entra, se topa con los dos discípulos. Después ahí viene la parte penitencial. Jesucristo aquí le encara que se arrepienta. Que poco entienden ustedes, comprendan esto, que Dios tenía que ser así, o sea, arrepiéntanse. Y de ahí viene la liturgia de la palabra. Y dice aquí que Jesús interpretó lo que decía de él todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Entonces, miren, estamos ahorita en la liturgia de la palabra, en la misa, en la Eucaristía, en la liturgia.
Y de ahí, al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de irse. Y le dijeron, no, quédate por favor, que la tarde está cayendo, ya se termina el día. Entró para quedarse. Entrar para quedarse es entrar en este mundo, en esto de la liturgia. Y dice que mientras estaba en la misa, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y no lo reconocieron, pero Él desapareció. La liturgia de la Eucaristía. Otra vez, la liturgia de la Eucaristía. Entonces, miren, este texto es la primera misa. Ahora, yendo a nuestro tema, ¿por qué es importante esto que le estoy diciendo? Partiendo de lo que nos dice el Papa Francisco, que el predicador debe llevar a las personas que sea eucarístico, liturgo, es porque muchos están yendo y es porque muchos no están comprendiendo esto. Miren lo que dice aquí. Ellos dijeron, no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Oiga, no sentíamos arder nuestro corazón. Sentían arder su corazón, pero no lo reconocieron a Cristo en las escrituras. Solamente lo reconocieron a Cristo y pudieron abrir sus ojos cuando partió el pan. Solamente ahí reconocieron a Cristo y abrieron sus ojos. Miren, se dan cuenta de la importancia de la Eucaristía, de la liturgia, y es por eso que es un desafío para todo predicador ahora, que cuando la predicación que se realice debe llevar a las personas a ser más eucarísticas, más liturgas, porque se nos están yendo la gente. Y la pregunta es la siguiente que le dice a esta chica: ¿por qué se están yendo? Y es que es esto, simplemente porque no son personas eucarísticas. Ahora, hermano, en un segundo punto, que el primero era el contexto litúrgico, el segundo punto es la conversación de la madre. Es que, hermano, la iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien, porque se sabe amado. La predicación está dentro de este contexto de que es una conversación, decía, un diálogo con la madre. ¿Y quién es la madre? Es la iglesia. ¿Y en dónde nos encontramos con la madre? Mucho más fuerte en la Eucaristía. En la Eucaristía. Entonces, miren, debe haber esta conversación con la madre. Y debe haber esta relación con la madre, que es la iglesia. Por eso, hermano, es que Francisco dice aquí que debemos nosotros llevar a esta persona a que tenga esta relación con la madre. La buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de él. La iglesia, en toda su sabiduría, pues reconoce a los hijos, y los hijos también deben reconocer a la madre. Ahora, aquí entra que el que une a la madre y al hijo es el Espíritu Santo. El que une a la madre y al hijo es el Espíritu Santo. El espíritu de amor que reina en una familia guía todo, guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos. Hermano, el que une entre el predicador y los oyentes, los fieles, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mi hermano, el Espíritu es el que inspiró los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios. Inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar en cada Eucaristía. Este ámbito, hermano, materno eclesial, porque digo este es un ámbito materno eclesial porque la iglesia es una madre, a veces, hermano, puede ser que la homilía sea aburrida en los padrecitos y en algunos hermanos.
Pero aunque la homilía sea aburrida, si está presente este espíritu materno eclesial, siempre será fecunda. Escuche bien, aunque la homilía sea aburrida, si está presente este espíritu materno eclesial, siempre será fecunda. Siempre será fecunda. Va a dar su fruto. Aunque todos estén de acuerdo, ¿no? Ahí durmiendo, cabeceando. Pero si está ahí dentro de esto materno eclesial, siempre será fecunda, porque el Espíritu Santo actúa como quiere y cuando quiere y donde quiere. Estamos viendo nosotros aquí la importancia de que el predicador logre llevar a la gente, a los fieles, a la iglesia, a la liturgia, a la Eucaristía. Eso ¿de qué estamos viendo esto? Porque les contaba a los que recién están llegando, porque hay muchos que se están yendo a estas famosas células. ¿Y por qué se van a estas famosas células? Porque simplemente no son eucarísticos, no son litúrgicos, no están dentro de la iglesia, están al borde de la iglesia. En otras palabras, hermano, no están dentro de las alas de la gallina. Estos pollos están fuera de las alas. Y entonces es fácil irse a estos lugares. La madre, como dice Jesucristo, ¿no? Pues cuántas veces he querido reunirte, como la madre pues reúne a sus polluelos. ¿Ustedes conocen pollo? Porque parece que me miran ustedes. ¿Han visto pollo, no? Con su pollito, ¿no? Hay que así hace la iglesia, así hace Dios. Jesucristo lo dijo, ¿no? Cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a su polluelo, cobijarte dentro de su ala. Así también el predicador debe acoger a todo esto. Pero es obvio que quizás algunos no van a querer acogerse. Y estos son los que se van a estas famosas células, porque no están dentro de la iglesia. Entonces el desafío, hermano, el desafío del predicador es llevar a esta persona a que se incluya dentro de esto que es materno eclesial, a este diálogo entre el hijo y la madre, a este diálogo entre el fiel y la iglesia. No estamos fuera de la iglesia. Tome mucha atención, hermano, a esto, porque hay muchos que están yendo a esta famosa célula, valga la redundancia. Entonces ustedes como predicadores deben estar atentos a esto, cómo llegar, ¿no?, a esta persona y que no se vayan a estas otras dominaciones. Lo que dice Francisco, ¿no?, que el que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios. Este es un desafío de todo predicador. Vamos entonces con el tercer punto. El primer punto era el contexto litúrgico. Estamos, ¿no?, en la homilía, en la predicación. El primer punto es el contexto litúrgico. El segundo punto es la conversación de la madre, lo que debe haber, ¿no?, una madre con hijo, materno eclesial. Y tercer punto es palabras que hacen arder los corazones. El texto que leímos de Lucas 24, los discípulos de Emaús, los discípulos de Emaús. ¿Y qué es lo que vimos aquí, no? Lo que yo les decía, pues, que estos hombres dijeron, pues no sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. No sentíamos arder nuestros corazones. Fue en ese momento cuando Jesucristo partió el pan, fue que ellos reconocieron a Jesús y le abrieron los ojos. Entonces, miren, va junto la palabra de Dios y la Eucaristía. Entonces, hermano, en sus predicaciones usted tiene que llevar a esta persona a Cristo eucarístico. Al final, hermano, usted tiene que concluir que en su predicación debe llevar a Cristo eucarístico. Debe llevar a Cristo. Por eso dice Romanos 10:17, ¿no?
La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo, y entonces la predicación, la verdad, va de la mano de la belleza y del bien que es el amado, en este caso Jesucristo. Todo predicador, hermano, tiene que llevar a Cristo en su predicación. Por eso dice aquí que el predicador tiene la hermosísima y difícil misión de aunar los corazones que se aman, el del Señor y de su pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Que Jesucristo y las personas que nos escuchan, el pueblo, pues ellos se enamoren nuevamente, o mejor dicho, la persona se enamore de Cristo. Es un desafío para el predicador llevar a Cristo. Y entonces aquí dice el Papa Francisco, no debemos predicarnos a nosotros mismos. No debemos predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros de Jesús. Confróntelo, ¿no? Evangelii Gaudium número 144, 143. No debemos predicarnos a nosotros mismos, sino predicar a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos suyos de Él. Esto es algo pues que muchos predicadores tienen la tendencia en predicarse a sí mismos y no a Cristo. Hay una tendencia a veces en algunos pues de predicarse mucho a sí mismo y no a Cristo. Se olvida de predicar. Es una tendencia. Otra tendencia es predicar más de lo social y no a Cristo, o predicar más en otras cosas pero menos a Cristo, ¿no? Entonces la predicación al final puede usted dar lo que usted desea en su tema, pero al final tiene que llevarlo a Cristo. Como nos decía nuestro maestro, ex maestro de la orden, Carlos Espirós, a nosotros los estudiantes, si viene un médico y le pide que le dé una charla a los médicos, ¿de qué le van a hablar? Obvio pues que de la medicina, pero encarnándola con la de Cristo, ¿no? ¿Quién es el que sana? Al final es Cristo. Entonces podemos hablarle nosotros a los médicos pues la importancia de que sean responsables, de que pues sanen a los enfermos, no sean flojos, pues atiendan a todos en general sin discriminación, pero al final el que sana es Cristo, de llevarle a decir que digamos que ellos tienen esa sabiduría que viene de Dios, según Eclesiástico 38 o Siracia 38, pues los médicos pues son médicos por gracia de Dios, y toda la profesión que tengamos cualquier nosotros, la sabiduría nos viene de Dios, aunque nosotros hayamos estudiado. Si viene un abogado y pide que le demos pues charlas sobre a estos abogados, ¿de qué vamos a hablar? Obvio que tenemos que hablar de la justicia, y en el caso de la justicia de Dios. ¿Ve? Entonces en cada área hay para darle. Encarnamos a Cristo. Si viene uno, ¿no?, de esto de ecología, pues San Pablo dice, ¿no?, la tierra gime dolores de parto, ¿no? También esperando la justicia. Oye, tanta injusticia, botamos papeles, tantos papeles y no estos botellas y tantas cosas, o deforestamos, también la tierra gime, ¿no? Entonces hay predicación en ese sentido, pero al final digamos que Jesucristo pues es dueño de todo, porque ¿qué es lo que dice San Pablo, no? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Al final todo encaja en Cristo. Entonces usted puede hablar lo que usted quiera, pero siempre lleve a Cristo. Siempre lleve a Cristo, porque Cristo es el centro de todo. Bueno, hemos visto entonces en esta primera parte lo que es la predicación o la homilía según Evangelii Gaudium de la exhortación apostólica del Papa Francisco. Hemos visto nosotros 3 puntos. El primer punto es el contexto litúrgico, el segundo punto la conversación de la madre, o sea, la predicación que es materno eclesial, y tercer punto, palabras que hacen arder los corazones, ¿no? Debemos nosotros llevar a Cristo en la predicación. Ahora vamos con el segundo punto, que es la preparación
de la predicación. La preparación de la predicación. Vamos a ver lo que nos dice aquí el Papa Francisco. La preparación de la predicación. Entonces, hermano, la preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado. Estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Entonces, en su preparación de la predicación tiene que haber estos 4 puntos: estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral, o sea, cómo lo presenta. Entonces, miren, no solamente es oración, es estudio, o sea, que hay que leer. Sería bueno que se compren también ustedes, hay comentarios bíblicos, ¿no? Ahí pues algunos comentarios. Algunas Biblias tienen su comentario abajo, pero hay también otros libros que le ayudan a ustedes a comprender más, o leer otros libros que le ayudan en contexto más bíblico para entender lo que dice. Reflexión, pues hay que reflexionar, y la creatividad, ¿cómo lo damos? Es lo que dice el Papa Francisco. Ahora, como primer punto para la predicación está la invocación al Espíritu Santo. Entonces, antes de preparar una prédica, debemos nosotros invocar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa en la predicación y es activa, no es pasiva. Primer punto, hermano, es que nosotros tenemos que invocar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo. Y de ahí comenzamos entonces a preparar la predicación. Ahora, el Papa Francisco dice, un predicador que no se prepara no es espiritual. Es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. No es, hermano, que yo voy a dejar que el Espíritu Santo haga todo. Hay que prepararse. Entonces, si uno no se prepara, dice Papa Francisco, este predicador que no se prepara no es espiritual, es deshonesto, es irresponsable con los dones que le da Dios. Entonces, el primer punto, hermano, es la invocación del Espíritu Santo. El segundo punto es el culto a la verdad. Después de invocar al Espíritu Santo, es importante prestar toda la atención al texto bíblico, que debe ser fundamento de la predicación. Cuando hacemos nosotros esto de prestar toda la atención al texto bíblico, de leerlo y releerlo y preguntarle al texto, estamos buscando nosotros la verdad. Ahí se ejercita la verdad. Entonces, mire, cuando nosotros leamos un texto, debemos nosotros buscar la verdad. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué verdad hay ahí? No buscarlo algo a mi conveniencia. Claro que aquí, hermanos, se necesita tener un poco la humildad del corazón. Hay que tener un poco aquí la humildad y reconocer que la palabra de Dios nos trasciende. Este es un punto importante, hermano, que hay que tener una humildad de corazón y reconocer que la palabra nos trasciende. Es que no somos dueños ni árbitros de la palabra de Dios. No somos dueños, sino somos los depositarios, los heraldos, somos servidores de la palabra. Si hacemos esto, hermano, nosotros vamos a evitar mala interpretación del texto y no vamos a manipularla, que hay una tendencia a manipular el texto. Si hacemos esto, hermano, la palabra se expresa estudiándola, cuidando siempre este santo temor de no manipularla. Entonces, hay un peligro de manipular y de interpretar mal el texto cuando no se la prepara, cuando no se la estudia.
Entonces esto requiere, yo sé que hermanos, requiere esto un poco de paciencia, de tiempo y de interés y dedicación a la palabra. Hay que dedicarle tiempo a la palabra. Hay que dedicarle tiempo a la palabra. Esto se llama también la lección divina. La lección divina. Mi hermano, la preparación de la predicación requiere amor. Se trata de amar a Dios que ha querido hablar. Por eso dice, ¿no? El profeta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, en la preparación de la predicación se requiere amor a la palabra, porque es Dios el que va a hablar, es Dios. Hay que tener amor a la palabra. Ahora, hermano, hay que prestar algunos aspectos importantes de lo que es el análisis literario. Prestar atención a las palabras que se repiten o se destacan en el texto. Reconocer la estructura y el dinamismo propio del texto y considerar el lugar en que ocupa los personajes. Prestar atención a todos estos puntos. Este es un análisis literario más el texto que nosotros hacemos. Lo más importante, hermano, es descubrir cuál es el mensaje principal y la estructura y la unidad que hay en el texto. Esto es lo más importante. ¿Cuál es el mensaje central? Ahora, hermano, uno puede aquí agarrar un texto y desarrollar un tema. Uno puede agarrar un texto y desarrollar un tema. Eso es mucho mejor. Si hay en la homilía, en la misa, hay tres lecturas, 4 con el Salmo. Esto se aplica precisamente ahí, de leer los textos y hallar una estructura. Hay una estructura. Pero si es una predicación que usted agarra un texto, entonces usted puede agarrar una frase y de esa frase desarrollar un tema. O puede simplemente agarrar todo el texto, pero dándole esta importancia de los personajes. Bueno, hay muchas maneras de ver la predicación. Yo les recomiendo que busquen en internet 7 leyes de la predicación de Fray Nelson Medina. Él explica bien esta parte que le estoy diciendo. Búsquenlo en internet, esto es 7 leyes de la predicación de Nelson Medina. Él lo desarrolla más bien esta parte que le estoy diciendo del texto bíblico. Bueno, hay muchas maneras de hacer una predicación. Pero lo más importante es descubrir el mensaje principal y la unidad, la estructura del texto. Ahora, hermano, aquí hay textos que han sido escritos o están ahí, que son textos más para consolar. Pero muchos a veces cometen el error que no lo utilizan para consolar. Ese es un error que se hace muchas predicadoras. Si es un texto para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. Si es un texto para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si es un texto para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Si fuera escrito para motivar al avance o la tarea misionera, no la utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. Es lo que nos dice el Papa Francisco. Entonces, mire, hay textos que son muy buenos para hablar sobre la sanación. Y hay textos que no. Entonces, cada cosa en su texto y dentro de su contexto. Ahora, hay la tendencia de algunos predicadores que solamente enfatizan una parte. Por ejemplo, hay algunos que le fascina textos de liberación, ¿no? Y se olvida que la Biblia es amplia y hay textos, pues, de otra clase. Hay algunos que se fascinan con solamente ese tema. Otros solamente se fascinan con el tema de la sanación. Otros se fascinan con el tema de los pecados. Entonces se dan cuenta y se quedan con esa parte y resulta que la Biblia es amplia. La Biblia es muy amplia. Y entonces resulta que yo he escuchado a personas que dicen, pues, cuando escuchan un texto
ejemplo lo escuché esto en Estados Unidos, cuando Jesús dice, pues, que el que quiera ser mi discípulo, que me siga, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y me siga. Confrontándolo con otro que dice que no puede ser uno mi discípulo si no renuncia a su papá, a su mamá, a su hermano, a su novio, a su perrito, y yo podía ahorita un poco aumentarle una palabra a su celular, ¿no ven? No puede ser discípulo de Jesús. Y entonces esta hermana pues se estaba molesta porque ella iba a este grupo, era un grupo de sanación, y ella buscaba sanación, no buscaba que le digan que deje esas cosas. Hermanos, usted tiene que saber, y yo le decía a ella, es mucho mejor la cruz que el pecado. Es mucho mejor la cruz que el pecado. Y yo le decía, nadie de nosotros puede decir que Jesucristo nos engañó. Nadie puede decir que Jesucristo nos engañó. Si usted dice que Jesucristo lo engañó, entonces lo hace mentiroso. Porque Jesucristo lo dijo bien claro, si usted quiere ser discípulo de Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígalo. Nadie puede decir que Jesucristo nos ha engañado. Claro, hay todo un análisis ahí de estos temas, porque algunos prefieren textos de estos y otros textos lo imaginamos. Entonces allá es más fácil decirle esto. Yo decía, pero es que parece que algunos cristianos somos como carritos de mercado. Ustedes saben los carritos de mercado, ¿no? Han ido a los mercados, especialmente las mujeres saben esto más, porque van a los mercados más que los hombres. Yo he ido también a los mercados. Cuando estaba en mi formación, pues íbamos con la doñita y con nuestro canastote, ¿no? Escogíamos. ¿Y qué hace esto en los carritos de mercado? ¿Qué hace el carrito en un mercado? Pues escoge, ¿no? El que está de compra, pues esto sí, esto no, esto sí, esto no. A veces algunos podemos hacer nosotros lo mismo con la palabra de Dios. Esto sí, esto no, esto sí y esto no. No, mi hermano, se acepta todo el paquete. Se acepta todo el paquete en la palabra de Dios. No es que esto sí y esto no. Se acepta. Porque todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, aunque no esté escrito, porque incluso hay partes donde Jesucristo suspira y dice la palabra de Dios que mira con rabia, aún en esos pasajes hay un mensaje de salvación. Aunque usted escuche una palabra dura de Jesucristo, hipócritas, sepulcros, malcriados, hay una palabra de salvación ahí. Entonces no hay que negar nada a la Biblia. Aunque el suspiro que uno hace, o mejor dicho, lo que hace Jesucristo, tiene su mensaje de salvación. Y resulta que vienen unos hombres y le dicen a Jesucristo, mira, hay unos hombres que ya murieron porque se cayó una torre y no sé qué cosa más. Y Jesucristo le dice, ¿ustedes creen que son mejores de eso? Les aseguro que si no se convierten, le va a suceder lo mismo o peor. Es importante que sepamos esto, hermano. Todos los textos hay que agarrarlos. Todos los textos hay que agarrarlos. No ser un cristiano de carrito de mercado. Esto sí y esto no. ¿No ve? Carito. Usted que va al mercado debe saber más que yo. Esto sí y esto no entra, hermano, en la preparación de la predicación. Aquí hay que agarrar todo lo que dice la Biblia. Hay textos, yo sé que hay textos que necesitan más tiempo de preparación. Por ejemplo, cuando San Pablo habla de la ira de Dios. ¿Qué significa la ira de Dios? Pues hay que investigar. Eso significa investigar y estudiar. ¿No le ha tocado a ustedes a algunos que son preguntones? Bueno, por lo general a mí siempre me vienen varios con preguntas, ¿no? Y son preguntas como esta: la ira de Dios. O viene otro y me dice, pues, hablando de ira un poco, pues dice: Padre, ¿hasta qué punto es pecado la ira? A ver qué dicen ustedes. La palabra dice ahí. Y resulta que me agarró un texto. Por eso no hay que sacarlo los textos. ¿Y cuál fue el texto que me agarró?
El que le dije que Jesucristo suspiró y miró con rabia. Y otro texto que me sacó esta persona fue cuando Jesucristo agarró un chicote. Oiga, estaba enojado, estaba con ira. Ahora, ¿qué significa entonces la ira? Anótelo porque usted le va a servir eso, hermano, para cuando le pregunte, porque a mí me lo preguntaron. Si a mí me lo preguntaron, también se lo van a preguntar a usted. Resulta que hay dos clases de ira. Hay dos clases de ira. Hay una ira buena y una ira mala. Ahora, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, él dice que la ira buena es la que utilizó Jesús, digamos así. Pero esta ira, ¿por qué es buena? Porque busca restablecer el orden. Esta ira buena busca restablecer el orden. Esto es lo que hizo Jesucristo cuando sacó a chicotazos todo esto, cambistas ahí que estaban profanando el templo. Entonces lo que él estaba haciendo era restablecer el orden. Por eso dice, la casa es de mi Padre y es casa de oración. Entonces él lo dice con una manera así. Esa es la ira buena. La ira buena busca restablecer el orden. Y la ira mala, pues, obvio, pues, es lo contrario, ¿no? Busca caos, división, muerte, pelea. O sea, esa es la ira mala. Ahora, ¿cómo nosotros lo aplicamos un poco más a nuestra vida? Viene también una persona y me dice, Padre, yo he pecado porque me enojé y es que también ya me tenían cansado. Es que ya me sacaron de casilla. Imagínense una mujer bonita, pues tenía su empresa, y los sinvergüenzas de esa empresa, pues como que ella fue muy bonita, ¿no? Carismática, aquí todo, y no, pues ella temerosa de Dios y no le decía nada. Los otros, ¿qué hacen cuando uno le da la mano? Hay que darle el dedo. Cuando uno se da la mano, ya pues no se suda arriba, ¿no? Entonces, pues los trabajadores, pues, y entonces en una de esas, pues ella tuvo que hablar fuerte. Mira, solamente ella habló fuerte. Dijo, ya basta. ¡Silencio! Y su conciencia, es pecado. No pecado, madre. Tenía que hablar fuerte usted en un momento dado para poner orden. Para poner orden. Mire, esto es muy amplio porque nos topamos con esto. Esto no lo digo yo, lo dice Nelson Medina, pero uno desarrolla mucho más. A ver, un ejemplo, miren. Esto ya es un poco más extremo. Supongamos que viene, usted sabe, supongamos que usted sea mamá. Usted tiene una niñita de unos 10 años, 10 para abajo, pues, o mamá. Y usted sabe, y usted está viendo que la están raptando, el tráfico de niños. Ustedes saben todo esto, el tráfico de niños hay en otros países mucho más fuerte. Se está dando aquí en Bolivia. El tráfico, y usted sabe que la están robando, y es para qué. No es para adornarla y darle todos los gustos de una barra, es para explotación sexual. Y después pues la matan, si ya no sirve. Si usted sabe eso, ¿usted se va a quedar con los brazos cruzados? No creo. Le aseguro que usted, por ser madre, porque esto lo lleva en la sangre de madre, hará todo lo posible para que no se lleven a su niña. Y si es posible, habrá que matarla. ¿Hay pecado ahí? No hay pecado. Es toda una discusión. En teología nos enseñan que no es pecado si usted lo hace por defender a un inocente. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Hay de aquellos que son causa de tropiezo de lo más pequeño. Hay de aquellos. Dentro del punto de vista de Dios, el más pequeño es el más importante. Y por este pequeño hay que darlo todo, hay que hacer todo. Estamos hablando de casos extremos, pero mire, se da cuenta el texto bíblico. Bueno, hay muchos textos bíblicos más que uno puede meditar. La cuestión es, hermano, que uno tiene que hacer lo siguiente: dejar que el Espíritu Santo inspire todo la Biblia y no solamente una parte.
Sería como un resumen de lo que esta parte. Hermano, dejar que el Espíritu Santo inspire todo y no solamente una parte. Así nosotros evitaremos interpretaciones equivocadas o parciales que niegan otras enseñanzas de la misma Escritura. Hay que dejar, hermano, que el Espíritu Santo pues inspire todo. Segundo punto, o tercer punto, la personalización de la palabra. Personalización de la palabra. Hermano, el predicador debe ser el primero en tener una gran familiaridad con la palabra de Dios. El predicador debe ser el primero que debe tener una gran familiaridad personal con la palabra de Dios. Mi hermano, tiene que penetrar en los pensamientos, en los sentimientos de la persona, del predicador, para que a partir de ahí engendre una nueva mentalidad, una nueva vida a través de la palabra. Mi hermano, es interesante esto lo que dice Francisco, que no es bueno olvidar que en particular la mayor o menor santidad del predicador influye realmente en el anuncio de la palabra. Mientras más santo la palabra tiene más poder. Esa sería la otra interpretación. Mientras más santo sea uno, la palabra tiene poder. Como a veces las personas vienen y le dicen a uno: Padrecito, por favor, déme su bendición o ore por esto. Pero ore usted, hermano, usted ahí está el Santísimo. No es que usted es sacerdote, pues tiene más poder. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno, aquí Francisco creo que me da la razón, o le da la razón a estos hermanos. Por eso es que piden la bendición de los padrecitos. Y es que es verdad, a veces mientras más santo uno es, la palabra tiene más poder, tiene más fuerza, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, es lo que dice, ¿no?, en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón, pues habla la boca. Mi hermano, quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y hacerla carne en su existencia concreta. Debe dejarse, hermano, conmover por la palabra. Oiga, si la palabra no me dice nada a mí, si no me dice nada la palabra a mí, pues, ¿qué le va a poder decir a la otra persona? Bueno, en este tema, Dios lo hace. Dios es infinitamente poderoso, lo puede hacer, pero tiene más efecto si nuestra palabra, que si nosotros nos dejamos conmover por la palabra de Dios. En una palabra, hermano, es lo que le decía yo en uno de los temas, que hay que comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Contemplar y dar lo contemplado. Es algo más dominicano, lo dice aquí el Papa Francisco. Hermano, hay que contemplar la palabra de Dios y dar a los demás lo contemplado. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Esto es lo más importante, hermano, de que el predicador tiene que saber esto, pues, ¿no?, que lo ama a Dios, de que Cristo lo ha salvado y que le da todo su amor. Si el predicador no sabe esto, entonces ¿qué puede predicar? En algunas ocasiones se da algunos casos extras en que uno puede, por ejemplo, dar o bautizar sin ser católico, pero no se aplica a la predicación, porque nos enseñan que si uno es ateo, pero la fe del otro que le pide que bautice a su niñito, lo hace. Ahí hace el efecto el sacramento, no la persona que predica. Bueno, hay todo un mundo aquí, hermanos, de que la gracia está por encima de nosotros, ¿no? Ec opero operante, ec opero operato. Ec opero operato es que la gracia actúa por sí sola. Ec opero operante es que necesita una partecita de nuestra ayuda. Por ejemplo, cuando uno bautiza a un niño, la gracia está ahí, ec opero operato, pero no hace efecto porque no está actuando, el muchacho no lo está dejando actuar, o los padres no lo están dejando, no están haciendo que crezca esa gracia que está ahí, entonces queda ahí no.
Y entonces nosotros comprendemos que cuando venimos a la renovación carismática y tenemos nuestro encuentro personal con Cristo y resulta que tenemos la experiencia del Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo actúa hoy día y no después o no antes? Porque recién nosotros le abrimos o le dimos paso a la gracia de Dios que actúe. Esa es la respuesta. Tantos años que vivimos católicos, apostólicos y romanos y nunca sentimos la presencia de Dios. ¿Y por qué ahora que venimos a un grupo de oración o vamos a una celebración eucarística, lo que sea, y sentimos la gracia de Dios y cambia totalmente mi vida después de 20, 30 años? Es porque la gracia estuvo ahí. Pero cuando le abrimos el corazón al Señor, ya Dios actúa. Bueno, lo importante, hermano, es que el Espíritu Santo es el que inspira la palabra y es el que evangeliza, es el que hace la obra. Cuarto punto, la lectura espiritual. La lectura espiritual. Esto es más que todo, hermano, la lección divina. Es lección divina, es preguntar al texto ¿qué me dice a mí? Hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué me dice este texto a mí? ¿Qué quiere cambiar de mi vida en este pasaje? ¿Qué me molesta en el texto? ¿Por qué esto me interesa? ¿Qué me agrada? ¿Qué me estimula esta palabra? ¿Qué me atrae y qué no me atrae? Entonces preguntarle al texto, esa es lección divina, hacer lección divina. Hay las tentaciones, hermanos, de que pues a veces la lectura no nos dice nada y lo dejamos ahí nomás. Esa es una tentación. O a veces hay la otra tentación muy común es que uno puede pensar que este texto es para el otro, ¿no? Uno puede decir, leer este texto, este texto le cae bien a Pepito. Lee un texto, no, este texto le cae bien a Maricuchi. Uno lee este texto, no, este texto le maravilla le caía a este otro. Caemos en eso también. No preguntarle al texto qué me dice primero a mí. Esa es una tentación. Otra tentación es que uno puede buscar excusas que le permiten diluir el mensaje específico del texto, ¿no? Y no deja que la gracia actúe. Último punto, un oído al pueblo, escuchar al pueblo. Esto va junto con el contemplar. Le decía ya a ustedes que el contemplar es con los ojos abiertos. Dice la lectura de hoy día, no es de hoy día, de ayer, que Jesucristo vio a una multitud y le dijo a Felipe, ¿de a dónde vamos a sacar tanto pan para esto? Claro, él lo hacía para probarlo a Felipe, ¿no? Entonces, el ver, también escuchó, dice que se sentó, imagino que escuchaba. Entonces, hay una parte en que uno tiene que ver y escuchar al pueblo, para que de ahí uno saque. Yo le digo que yo estoy aprendiendo bastante, mucho más en la confesión, porque uno está escuchando y viendo, yo veo los rostros, es emocionante porque me conmociona cuando veo que las personas lloran por su pecado. Escucha, uno lo hace llorar a veces. Y también tengo que escuchar, entonces hay esta otra parte de escuchar y de ver a la persona. ¿No? Lo hace más parte de la persona. Y muchas cosas uno aprende ahí. Mi hermano, el predicador necesita también poner un oído al pueblo, en el pueblo, para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra, pero también es un contemplativo del pueblo. La contemplación. Contemplar la palabra de Dios y contemplar al pueblo. Santo Domingo de Guzmán encontraba a Dios, nosotros sabemos esto, que encontraba a Dios en la humanidad. Por eso él decía esta frase, ¿qué será de los pecadores, Señor? A diferencia de San Francisco, que encontraba a Dios contemplando la naturaleza. Bueno, nosotros, hermanos, podemos contemplar a la humanidad. Y usted se da cuenta que hoy en día, pues, nuestra humanidad, puede ser en otro tiempo más, puede ser menos ahora, pues hay muchas humillaciones. Pues da grima, hermano, ¿no? Ver a un muchacho que esté tirado por la calle
o ver personas que se suicidan, como vino otro día una persona y dijo, padre, quiero suicidarme porque tengo una deuda tremenda y no sé cómo pagar y ¿qué hago? Mejor me suicido. Bueno, resumen, hermano. La preparación de la predicación, entonces, resumen los 5 puntos. Es primero, pues, invocar al Espíritu Santo. Primer punto es hay que invocar al Espíritu Santo, y ahí pues, nos lanza Benedicto a que estudiemos, oremos, reflexionemos y busquemos cómo predicar. El segundo punto, hermano, es buscar la verdad en el texto. Tercer punto, hermano, pues es que el predicador pues debe familiarizarse con la palabra, ¿no? La personalización de la palabra. El predicador pues tiene que ser amigo de la palabra. Cuarto punto es la lectura espiritual, la lección divina, preguntarle al texto qué me dice a mí. Y último punto, hermano, es que uno tiene que escuchar al pueblo, ser contemplativo del pueblo. Como somos contemplativos de la palabra, ser contemplativo del pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.